Bueno, bienvenidos a todos. En esta tarde vamos a empezar con el tema acerca del milenio, un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a intentar explicar qué son esos 1000 años y cuándo son y quiénes van a formar parte de él, etc. Así que abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 20, aunque en algunos momentos no hoy, pero otros martes iremos también a otras partes de las Escrituras. Bueno, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a pedirle a Aurori que tenga una oración antes de comenzar. Señor, te agradecemos la oportunidad que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos y queremos ponernos a tus pies para escucharla. Queremos que le des sabiduría a Antonio, que le des claridad y que nuestros corazones también estén receptivos. Y sobre todo, gracias porque lo que aprendemos y lo que estamos estudiando estos días es nuestra esperanza de gloria. Te la damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que Apocalipsis 20, hoy del 1 al 3. Esperemos que nos dé tiempo porque primero tenemos que explicar algunas cositas que las explicaremos todo lo por encima que podamos. Apocalipsis 21 dice, primero decir que cerramos con Apocalipsis 19 cuando el Señor, por fin, después de todas las señales que en Apocalipsis vemos, Jesús viene, su segunda venida. Tal y como Jesús también dijo en Mateo 24, que después de estas cosas acontecerá la señal del Hijo del Hombre. Así como el relámpago sale de oriente y se pone en occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y durante 7 años la humanidad va a tener esas señales. Y en un momento Jesús aparece, según Apocalipsis 1 y otros pasajes que vimos también, todo ojo lo verá. Entonces Jesús viene y por fin, ya no como en su primera venida, de una forma humilde, a morir, etcétera, sino ya a establecer su reino, a establecer su reinado que en el Antiguo Testamento está prometido, y él entonces empieza a reinar en este mundo sobre Israel, sobre la casa de Jacob, como el ángel le prometió a María. Jesús será llamado Altísimo y él reinará sobre la casa de Jacob desde ahora y para siempre. Bien, así que cuando Jesús viene, derrota a los enemigos y empiezan estos 1000 años. Así que dice que Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vale, hasta aquí la lectura. Los males de este mundo está claro que tienen su origen en el diablo. Él fue el que también, antes de que Dios creara al ser humano, logró que una tercera parte de los ángeles se rebelaran también contra Dios. Y él fue el que también, digamos, que instigó la rebelión del ser humano. No es el único responsable, porque los ángeles que se rebelaron contra Dios lo hicieron de manera individual, porque quisieron. Y Adán y Eva, representándonos a nosotros también, como dice la Biblia, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, hablando de que si en vez de Adán y Eva, pues hubiesen sido Juan y Ana, pues hubiese sido exactamente lo mismo, ¿no? Bien, y Satanás lo que hace, no se le echa la culpa tampoco de lo que Adán y Eva hacen. Adán y Eva, ellos pecaron porque quisieron.
Ahora, sí está claro que en la Biblia lo que nos propone es que Satanás es ese gran instigador, digamos, ¿no? Ese gran avivador de todo. Así que muchos de los males de este mundo entonces tienen su origen en el diablo. Un reino, como vamos a describir, que es el que vamos a ver en Apocalipsis 20, Satanás no puede estar. Está claro, ¿no? O sea, Satanás no puede estar en un sitio donde reina la justicia, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay libertad, donde no hay condiciones, ni engaño, ni nada de eso. Él no puede estar. Por tanto, como vamos a ver hoy, él tiene que ser atado durante 1000 años para que Jesús pueda reinar. Esa es la idea, ¿no? Bien. Ideas como que él va vestido de rojo y tiene rabo y cuernos y todo eso, o que es producto de la imaginación del ser humano, en Apocalipsis se desenmascara. Es decir, que Apocalipsis nos presenta una imagen muy distinta a la que la sociedad hoy día está acostumbrada con Satanás, ¿no? Yo creo que él es el principal interesado en que esta sea la imagen que la sociedad tenga hoy en el siglo XXI, ¿no? Pues Satanás es algo antiguo, en fin, tal, todo esto, ¿no? E incluso estuvimos con los jóvenes en Santiago de Compostela y me llamó mucho la atención que incluso la guía que te estaba explicando las cosas, pues ya lo que te dice es la guía, dice, según la tradición católica dice, no sé qué. Y es una guía que está puesta ahí supongo que por la Iglesia Católica, ¿no? Pues ya no te dice que esto es la Iglesia Católica o la Biblia o nada que se le parezca, o sea, esto es según la tradición católica, o sea, como diciéndote, esto se lo creen ellos, pero yo soy la primera que no me lo creo, ahora lo tengo que contar, ¿no? Bueno. Pero la Biblia usa la palabra diablo 35 veces y la palabra Satanás 52. La palabra Satanás significa adversario. Por tanto, la Biblia sí nos presenta un ser que es mucho más de lo que hoy día en la sociedad se presenta. La reclusión del Dios de este siglo cambiará radicalmente el mundo. Como estamos diciendo, ¿no? Si el milenio va a poder ser un reino de paz gobernado por Jesús, es porque Satanás no está. El Dios de este siglo será recluido, será atado, limitado, y por tanto el mundo va a cambiar radicalmente. La bestia, como vimos, el falso profeta, la bestia es el anticristo, el falso profeta, Satanás también, como vamos a ver en el capítulo 20, y la rebeldía humana desaparecerán, porque tampoco Satanás va a estar ahí para encabezar nada, y por tanto vamos a ver 1000 años donde no hay esa iniciativa, donde no vemos ninguna señal de nada. Hoy, un mundo sin maldad, sin pecado, sin injusticia, no es que sea imposible, es que yo digo, ¿no? Cada vez es más imposible un mundo así, ¿no? Cada vez es más imposible un mundo así. Por eso, cuando el anticristo aparezca, pues va a tener tanto éxito, cuando se pueda sugerir o lograr un mundo de paz absoluta. Eso es lo que queríamos todos, ¿no? Es lo que llevamos décadas queriendo y llevamos décadas intentando como sociedad, ¿no? Bueno, intentando, yo no, pero todos, ¿no? Que ahora pues solo hace falta un hombre que tenga un poquito de poder como Putin para que todo eso se venga abajo, ¿no? Ya está, o sea, todo el ideal del ser humano en las últimas décadas se viene abajo por un tío que tiene mucho poder. Pero será una realidad durante el reinado de Jesús, eso sí. Apocalipsis, mirad, no es solo profecía, sino que Apocalipsis también es la conclusión de la historia de la redención, o sea, de la salvación y de la humanidad tal y como la conocemos. El milenio no se va a parecer en nada a la sociedad y a la humanidad tal y como la conocemos hoy, pero después veremos un detalle acerca de esto. Mirad, la enseñanza del reino está por toda la Biblia, por toda. Y es la meta a la que se dirige toda la historia de la redención.
Cuando Jesús viene en su primera venida, Él viene con la idea de inaugurar y establecer el reino. Lo que pasa es que el mundo le rechaza y su propio pueblo le rechaza. Y comienza Él asciende y comienza otro tiempo para la humanidad, ¿no? Pero la Biblia desde el principio está abocada a este reino. Dios pone al hombre en el Edén como el rey en este mundo. Bueno, algunos dicen como el virrey en este mundo, ¿no? Porque había uno por encima de él. Porque aunque él lo puso Dios para gobernar allí todo aquello, notamos que no era el rey absoluto, porque Dios le impone unos imperativos. En teología eso se llama los imperativos divinos. Cuando le dice, puedes hacer esto, haz esto, pero no hagas esto. Lo que quiere decir que por encima de Adán había uno, y era Dios. Solo que Dios le dio a Adán pues la oportunidad de tener un reino, de tener un mundo que él había creado, donde podía existir la justicia, la paz, la armonía y una relación directa con Dios. ¿Qué pasa? El hombre perdió ese derecho. El hombre, digamos, pierde esa corona que Dios le había dado, ¿no? Salmo 8 habla, ¿no?, de que fue coronado. Bueno, y Satanás se apropia de esa corona. Y a partir de ahí, ya desde Génesis capítulo 3, pronto en la Biblia, vemos que Dios pone en marcha, a partir de ahí, algo que va a desembocar en un primer anticipo, que son el reinado de Cristo en la tierra durante 1000 años y la eternidad después, inmediatamente después. ¿Me seguís? Otros nombres que se le dan a este reino son, por ejemplo, Jesús habló de la regeneración, refiriéndose al milenio. Habló de tiempos de refrigerio también. Habló de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y habló también de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De esto vamos a hablar ahora, de la dispensación, ahora en un momento. Pero estas son otras formas también de llamarle. Algunos interpretan el milenio como una confirmación, como una continuación lógica y cronológica de Apocalipsis 19. Sino como, no lo interpretan así, sino como una especie de recapitulación de todo lo ocurrido durante la era cristiana. Lo voy a explicar aquí con esto. Aquí. Nosotros dijimos que por favor, perdón, se me olvidó, lo iba a coger. Hay que quitarle el signito. Ay, gracias. Bien, nosotros, es decir, ¿se ve? El puntero, sí, más o menos. Nosotros explicamos que el milenio, ¿no?, es aquí, ¿vale? Cuando termina la gran tribulación, que es Mateo 24 y Apocalipsis del 6 al 19, termina y Jesús viene, ¿no?, y empieza el milenio. Bien, pero hay otras personas que estudian también la Biblia que no consideran que el milenio ocurra aquí, sino que es una especie de recapitulación, o sea, una especie de resumen de todo lo que ha pasado desde que Jesús ascendió después de morir hasta entonces el final del milenio, cuando Cristo venga. ¿Entendéis? No sería mejor. Es decir, Perdón, no sería mejor que cogiera el puntero porque Casalito ese se ve. es que no hay otro, este es el puntero. No tiene puntero ahí en el. No, pero no se ve. Si tocas con el puntero ahí, no se nota, ¿no? Yo aquí en mi pantalla lo veo, pero ahí no se ve. Ahí no se ve, ¿no? Uno de los pangos allí. Ahora, mira, mueva el puntero. Antes se vio, ¿eh? No, bueno, ahí está. Yo creo que más o menos lo veis, ¿no? Es decir, hay dos formas de verlo. Una es que el milenio ocurre. Yo sé que se va a estropear eso, pero bueno. Con el dedo. El milenio ocurre. Con una barrita de esa, Antonio, con una barrita de esa. Ahí, ya está. Cuidado, que el Pero la barrita
No, profesor. Bien, nosotros pensamos, lo lógico que estamos enseñando es que después de la gran tribulación, Jesús viene en su segunda venida y tenemos un milenio aquí literal de 1000 años, ¿sí? Pero hay otros que al estudiar la Biblia nos dicen que no, que el milenio es una especie de resumen desde que Jesús ascendió, o sea, después de morir y resucitar, ascendió, pues es una especie de resumen de todo lo que ocurre aquí, ¿no? Durante los 2000 años que ahora llevamos, más si viniera ahora 1000 años más, 3000 años. Y al final del milenio Jesús viene. ¿Vale? Esas son las dos posibles maneras. Ahora las vamos a explicar. Bien, otros interpretan que Apocalipsis 20 sí es una continuación cronológica de Apocalipsis 19. O sea, que lo que estamos leyendo aquí de los 1000 años es inmediatamente después de que Jesús viene, como hemos estudiado, pone sus pies en el Monte de los Olivos, en cumplimiento de un montón de profecías que leímos, y es una secuencia cronológica. Bien. O sea, que el debate está realmente en si el milenio es literal o no. Dentro de los que piensan que el milenio es literal, hay dos posturas. ¿Vale? Es muy fácil, no es muy complicado. Están los premilenaristas. Pre significa antes, ¿no? Y milenio, bien. Entonces, ¿qué nos dicen los premilenaristas? Nos dicen que el milenio será un resultado de la venida de Jesús en gloria. O sea, el milenio lo tenemos aquí, ¿no? Y es un resultado de que Jesús viene en su segunda venida y reina literalmente en el milenio. Y viene antes del milenio. Por eso premilenaristas. Porque Jesús viene antes del milenio, es decir, para inaugurar el milenio. ¿Sí? Vale. Esa es la primera. Ahora, tenemos dentro de los que creen en el milenio los postmilenaristas. Bien, y los postmilenaristas, después, milenio. Los postmilenaristas dicen, o sea, creen en el milenio, creen que el milenio es el resultado de la evangelización del mundo por la Iglesia. ¿Vale? O sea, ahora mismo la Iglesia está evangelizando y está creando el milenio. Y creen que los 1000 años es una cifra simbólica, una expresión figurada que indica un periodo largo e indefinido. O sea, que no tiene por qué ser 1000 años, sino es una época simbólica, o sea, un reino duradero, digamos. Y al final de ese periodo, Cristo viene. ¿Vale? Es decir, la diferencia sería que este grupo cree que Cristo viene y se inaugura el milenio, ¿no? Pero los postmilenaristas creen que antes de que Cristo venga ocurre el milenio, ¿no? Que es un periodo de reinado donde la Iglesia va estableciendo el reino de Dios, etc. Y después de que ya esto ocurra, Jesús viene. ¿Sí? Esas son las dos maneras de verlo. Va. Y ahora tenemos el amilenarismo. El amilenarismo es los que no creen en el milenio. O sea, a, sin o no, y milenio, o sea, milenio. Bien, los que no creen en el milenio. Bueno, sus bases están en el método de interpretación diseñado por Orígenes de Alejandría, año 185-254, quien fue a su vez discípulo de Clemente. Clemente, Clemente, sus raíces estaban en la filosofía griega, y él adoptó de esto de un judío que se llamaba Filón, que interpretó este sistema de interpretación en su sistema pedagógico. O sea, él, a la hora de enseñar las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, adoptó un sistema alegórico, o sea, alegoría, no literal, sino figurado, digamos, para que lo podamos entender mejor.
Y luego tenemos, después en el tiempo, al conocido, este sí, el más conocido, a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, o sea, el teólogo más importante que la Iglesia Católica ha tenido, por lo menos ellos lo hacen suyo. ¿Quién abrazó el milenarismo? Porque entendió, fijaros qué interesante, ¿no? San Agustín entendió el milenarismo porque, o sea, abrazó el milenarismo porque entendió que los defensores del milenarismo no tenían una mente espiritual. Él decía que los que enseñaban el milenio no tenían una mente espiritual. Ahora, hay que entender a San Agustín, porque San Agustín era un hombre muy atormentado por sus pecados, ¿no? Un hombre muy atormentado, con muchísimas luchas en el aspecto, sobre todo en el aspecto sexual. Su biografía cuenta eso, que él hasta llegó a valorar o a sopesar castrarse, porque así él pensaba que entonces ya todo eso desaparecía, ¿no? Y bueno, algunos le aconsejó, no, el problema está en tu mente, no en otra cosa, ¿no? Y entonces él, cuando a la hora de entender el milenio, decía, no puede ser que haya un milenio, porque eso es ver el reino de Dios de una forma carnal. ¿Vale? Así que San Agustín creía que al enseñar un reino milenial literal en la tierra, donde habría comida y bebida, pues era una doctrina carnal que había que rechazar. O sea, eso de que un reino aquí en la tierra normal y el reino de Dios aquí comiendo y bebiendo y viviendo normal, no, eso no puede ser, y teniendo hijos, porque en el milenio pues la gente va a tener hijos, ¿no? Y todo esto, pues eso era algo carnal y no podía ser que significara el reino de Dios eso. Y él por eso entendía que el reino milenial era figurado. O sea, no era algo literal, sino que era algo figurado. El amilenarismo en su forma presente, o sea, hoy día, ¿qué enseña? Bueno, enseña que el milenio mencionado en Apocalipsis 20 lo enseña como una descripción del reinado presente de las almas de los creyentes muertos que están con Cristo en el cielo. ¿Qué pasa? Si decimos que Cristo hoy reina en los corazones de su pueblo aquí en la tierra, pues entonces también tenemos un problema. Porque, pues no es así. Entonces, ¿solución cuál es? Pues donde reinan los que están ya en el cielo. Está reinando ahí, hay un periodo de tal, hasta que Él venga y consume todas las cosas. Consume. Bueno, bien, así que Apocalipsis 21 al 3, atar a Satanás, ocurre en el periodo entre la primera y la segunda venida y termina antes de la segunda venida. O sea que lo que dice el milenio es que cuando aquí habla de que se ata a Satanás, no es futuro, sino que eso ya ha ocurrido. Ahora mismo Satanás ya está atado. Pero antes cuando el Señor venga, ahí va a ser soltado. Pero ahora ya está atado. Ellos tienen sus textos, los vamos a mencionar. Y Cristo regresará después de ese reinado. Mantienen que el reino de Dios está ahora presente en el mundo cuando el Cristo victorioso gobierna a su pueblo también por medio de la palabra y el Espíritu. La manifestación hoy visible del reino de Dios aquí en esta tierra, ¿cuál es? Pues el hecho de que Él reina sobre su pueblo, o sea, sobre su iglesia, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Pero sí hablan de un futuro reino de Dios en la vida eterna. Ellos creen que habrá un reino de Dios, evidentemente, pero ese será ya al final del todo, en la eternidad, digamos. Vale. Cree que aunque la Iglesia sí que es una manifestación del reino de Dios en la era presente, no debe confundirse con el reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento. Niega que Satanás esté atado en la era presente. Bueno, esto es, me he colado, ¿no? El premilenarismo. Lo que decíamos, ¿no? El amilenarismo hemos dicho lo que cree. El premilenarismo cree que Jesús viene cuando antes de que empiece el milenio para inaugurarlo. Así que el premilenarismo cree que aunque sí es verdad que hoy día el reino de Dios es una manifestación
hay en la era presente una manifestación en nosotros, en la Iglesia, pero que eso no se tiene que confundir con el reino que en el Antiguo Testamento es prometido y que hemos visto en Apocalipsis 20. ¿Me seguís? Vale. Así que nosotros negamos, digamos, o el premilenialismo niega que Satanás esté atado en la era presente. Por ejemplo, Pedro, Hechos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y tenemos el caso de una persona que en la era presente, en la era ya de la Iglesia, pues miente. La historia la conocéis, de Hechos. Y lo que Pedro dice es, quien llenó tu corazón para hacer eso fue Satanás. Por ejemplo, otra, 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz gloriosa del evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, que ¿por qué muchas veces hay personas que no quieren seguir al Señor? No quieren, cuando tú hablas con ellos, oye, mira, esto es así, el Señor murió por ti, le explicas el evangelio, ¿no? Y no quiere. Te dicen, no, a mí no me interesa, o te rechaza, lo que sea. Porque, bueno, pues Pablo lo explica, ¿no? Porque Satanás, que es el Dios de este siglo, está cegando su entendimiento. O sea que para nada está atado, ¿no? Y Pablo en 2 Tesalonicenses también dice, por ejemplo, él dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A Pablo relaciona directamente un impedimento que él tiene de ir a visitar unas iglesias con el hecho de que es Satanás el que le ha estorbado. Y el texto clásico, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que yo entiendo que el Nuevo Testamento hay muchas pruebas de que Satanás está activo y suelto, ¿no? El amilenarismo, por ejemplo, usa textos, sobre todo en los evangelios, que parecen hablar de que el diablo está atado. Los copiáis si queréis, porque yo no los voy a mencionar. Es, por ejemplo, que el atar al hombre fuerte, lo de atar y... O sea, hay varios pasajes, ¿no? Pero cuando tú vas a esos pasajes, como digo, no voy a perder tiempo en ellos, viéndolos es fácil ver que se refiere al ministerio terrenal de Cristo. O sea, Jesús sí puede, Jesús vino como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y para autentificar quién era, demostró su autoridad sobre Satanás y los demonios, usándolos como señal. Usándolo como señal eso. Eso era una señal, una credencial de que él era el Mesías. Y de que él tenía autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Pero recordar que, por ejemplo, cuando Jesús envía a los discípulos o no los envía a ciertas cosas y vienen diciendo, pues si no hemos logrado que estos demonios se nos sujeten, ¿no? Y él le dice, bueno, es que esto no sale sino con ayuno y oración, bueno, porque la explicación, ¿no? Pero vemos esto, ¿no? Que ellos no siempre fueron capaces de hacer eso, pero Cristo sí. Así que, aunque es cierto que la muerte y la resurrección de Jesucristo aseguraron la derrota de Satanás, o sea, claro, Jesús aseguró la derrota de Satanás en la cruz. Pero como hemos visto, también es cierto que Satanás no está atado, pues ni mucho menos. Él está suelto. Bien, avancemos. Premilenarismo. ¿Qué entiende el premilenarismo? Bueno, que el milenio, o sea, este reino de 1000 años en la tierra, es el cumplimiento real, literal y perfecto del reino teocrático, o sea, teo, Dios, poder, ¿no? El poder, o sea, el reino de Dios, por las promesas hechas a David de que un reino y el trono davídico sobre Israel habría de ser perpetuo. Cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento, lo que nos damos cuenta es que
con el rey David empieza una línea que es la línea que se conoce como la línea davídica. Es decir, Dios le promete a David que de su casa vendría uno que reinaría y que su reino sería perpetuo. Y esto no pasó. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos reyes se les dice como su padre David. Pero David no era su padre, ni mucho menos. Pero sí que era el prototipo que Dios escogió. Y todas estas profecías nos apuntan al hecho que un día Cristo vendría a ocupar el trono de David. Sobre todo, segundo de Samuel 7, es donde se promete que habría un rey sobre su casa, que reinaría para siempre. Y sabemos que en David eso no se cumplió, porque él no reinó para siempre, ni mucho menos, ni en ningún rey. Hay quien dice que el prototipo por excelencia del reino en el Antiguo Testamento, o sea, de un rey reinando sobre Israel, que es lo que ocurrirá por parte de Jesús, pues algunos apuntan a que el ejemplo más representativo pues sería Salomón, que fue el rey que más poder tuvo, que más territorio tuvo, que más que hizo tener a Israel las mayores condiciones de lo que podía parecerse a un reino, tal y como vemos en Apocalipsis, pero que ni mucho menos se cumplió eso en ninguno de ellos, ¿no? Cuando vamos viendo estos reinos, vemos que siempre falta algo, ¿no? Y luego ya en los evangelios, cuando Jesús nace, se dice que este es, ¿no?, el hijo de David, ¿no?, el que iba a reinar sobre la casa de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. El dispensacionalismo se puede resumir de 3 puntos complementarios. Ahora voy a explicar esto, esto es otra palabrita esta noche. Digamos, el premilenarismo, que es en lo que estamos, olvídate del dispensacionalismo. El premilenarismo tiene 3 puntos principales complementarios. El primero es que la historia se puede ver entre 7 épocas distintas en las que Dios fue tratando y obrando. Ahora voy a explicar lo que es esto, ¿no? Pero bueno, el reino de Dios es una conclusión de todo un proceso en la Biblia, que empieza, como vimos, en Génesis 3. Segundo, los pactos con Israel se avanzan y se mantienen durante las dispensaciones. Es decir, que esa promesa hecha a David, en un momento dado, ya viene de un proceso que Dios va estableciendo. O sea, esto es lo que se suele decir, que la Biblia, cuando uno la interpreta, la Biblia es lineal. ¿Sí? La Biblia no es por compartimentos. Tú no puedes estudiar la Biblia por compartimentos, no. La Biblia es un proceso, y la Biblia es un libro desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es un proceso. Y hay que estudiarla así, para poder ver todo el plan, porque si te vas a compartimentos, pues te vas a perder absolutamente, ¿no? A despistarte. Y otra idea aquí es la diferencia entre Israel y la Iglesia. Ahora, ¿qué hablamos con el dispensacionalismo? Esta palabra tan rara, ¿no? Dispensacionalismo. Bueno, una dispensación es un tiempo concreto de tiempo administrado donde ocurren ciertas cosas. Así que el dispensacionalismo clásico, digamos, nos dice que en la Biblia vemos 7 épocas grandes, ¿no? La inocencia, que fue el pacto de Dios en el Edén, con Adán y Eva, el pacto adánico también, el pacto con Noé, el pacto de gobierno, donde el ser humano ya tenía que gobernar el mundo, luego el pacto abrámico, donde se le promete a Abraham esas promesas, aquí Abraham, vemos la ley de Moisés y luego vemos la cruz, ¿no? Todo eso tiene que ver con Israel, la cruz está aquí, porque como dijimos, Jesús viene a ofrecer también el reino de Israel, lo que pasa es que Israel lo rechaza. Luego tenemos el pacto mosaico, la ley, luego tenemos la era de la Iglesia, que es el pacto nuevo, que Jesús hace, como dice en el aposento alto, es el pacto nuevo en mi sangre, y luego después tenemos el rapto de la Iglesia, o sea, el arrebatamiento,
los 7 años y el cumplimiento del pacto davídico, que es del 2 Samuel 7 que vimos, que es lo que es el reino. Bien. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, esto surge porque, sobre todo Darby y otros teólogos, lo que hacen es intentar, de alguna forma, hacernos un esquema de la Biblia para que nosotros lo podamos entender mejor. O sea, esto no está en la Biblia realmente, ¿no? Aunque sí son textos y cosas muy sensatas para poder ver en conjunto la Biblia, pero no hay un versículo que diga, estas son las 7 dispensaciones de la Biblia, no lo hay, ¿no? Darby y otros, como digo, lo que quieren hacer es, Riley también y otros, enseñarnos, pues que nosotros podamos ver la Biblia en un conjunto, ¿no? En una forma en la que Dios va tratando con el ser humano, donde primero hay una época de inocencia, luego el ser humano toma conciencia del bien y del mal, peca, etcétera, etcétera, empieza a gobernarse, no hay solución con eso, entonces Dios escoge una familia, promete a Abraham que él va a ser un padre de naciones, que va a venir uno, de su descendencia, como dice Gálatas, vino el Mesías, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, Dios escoge a un pueblo, ¿para qué? Pues para dar testimonio a las naciones, etcétera. Hay una ley también, o sea, se legisla las cosas para que el pueblo de Dios tenga una ley distinta a las demás naciones, o sea, la ley no es otra cosa que la Constitución divina, digamos, ya que estos días se habla tanto de la Constitución española, pues la ley no es otra cosa que la Constitución divina. Son las normas de convivencia y de respeto hacia Dios que Él pone a su pueblo, Israel. Y todo aquel que quería ser parte de la nación de Israel tenía que asumir pues, esa Constitución y tenía que aprender las cosas que Dios decía. Si alguien quería ser parte del pueblo de Israel, pues no podía vivir ya como le daba la gana antes, sino que ahora ya había otras normas, ¿no? Que es lo que ocurre. Y luego vemos que Jesús viene y hay una era de la Iglesia, ¿no? Cosa que era un misterio en el Antiguo Testamento. Pablo lo dice, ¿no? Que la Iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Y dijimos que es un misterio. Pues es algo que no se puede conocer a no ser que Dios lo revele. ¿Vale? Pablo dijo, he aquí os digo un misterio. Por ejemplo, el texto que vimos de 1 Corintios 15, he aquí os digo un misterio, cuando habla de arrebatamiento. Bien, pues eso no se conocía, pero ahora se conoce. Y la Iglesia es un misterio que no supieron ver, por supuesto, era muy difícil ver, ¿no? Ninguno de los apóstoles lo ve, ni nadie. Por eso Israel también rechaza a Jesús, porque ese plan de venir a morir primero por el ser humano, pues no estaba tan claro en el Antiguo Testamento, ¿no? No estaba tan claro. Incluso pasajes que a nosotros nos parecen súper claros en el Antiguo Testamento, pues Israel siempre los interpretaba que ellos eran el siervo sufriente. Por ejemplo, tanto que nos habla el Antiguo Testamento de Jesús, entendemos nosotros como el siervo sufriente, Israel siempre interpretaba que el siervo sufriente eran ellos, como pueblo. Bien, y tenemos la era de la Iglesia, donde Israel ahora mismo sigue siendo el pueblo de Dios, solo que Dios no está tratando con ellos directamente, pero un día tratará. Eso lo vemos en Romanos 9, 10 y 11, donde aunque es verdad que Israel ahora está apartado de Dios, pero Romanos dice, pero las promesas son de ellos y para ellos. Y un día esas promesas se van a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga en estos 1000 años. Y Él cumpla las promesas hechas a Abraham y a David. Y las promesas también de la tierra, donde Israel tendrá toda la tierra que Dios le ha prometido. Y donde Israel, con Jesús como rey, será el centro de las naciones. Y dará testimonio a las naciones de que este reino sí es posible. Así que esto es el propósito de las dispensaciones, ¿no? Entendiendo el plan profético de Dios para el hombre. Todas estas cosas son herramientas que tenemos, ¿no? Y que son necesarias. Por eso hay que leer libros, hay que estudiar y todo esto, ¿no? Porque
esto no sale así de una forma mágica. La gente que ha estudiado mucho, sobre todo a partir de la Reforma, es cuando se empieza a estudiar la Biblia en serio. Cuando Dios tiene a bien escoger a personas, pues que no eran unos papas fritas, ¿no? Cada uno de los reformadores, la mayoría de ellos al principio eran monjes, curas, sacerdotes, como le quieras llamar, donde en aquel tiempo en la Iglesia Católica tú tenías que tener una iglesia de una carrera de teología y una carrera secular. Por ejemplo, Lutero era abogado, él era doctor en Derecho y doctor en Teología. Y fueron gente muy, muy capaz, que supieron estudiar la Biblia en serio. Y a partir de ahí vinieron todos los libros y todas las herramientas que nosotros tenemos hoy, ¿no? Que pues llevamos una época que ¿cómo explicarlo, no? Pues que cada vez se leen y se estudian menos estas cosas, ¿no? Pero es necesario. Bien, tenemos tiempo para lo que nos queda. Ahora, el encadenamiento de Satanás. El primer evento que tenemos en los 1000 años es que Satanás va a ser atado. Leemos el versículo 1 de nuevo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No se nos dice quién es el ángel, no se nos dice, pero sí se nos dice que desciende y para cumplir una vez más las órdenes de Dios. Dijimos que los ángeles en la Biblia son los ejecutores de las órdenes de Dios. Es una de las labores de los ángeles. Los ángeles cumplen las órdenes de Dios. Está claro que la llave y la cadena son figuras gramaticales, ¿no? O sea, el ángel no viene con una cadena ahí como los chicos hacen el teatro ¿cuál es? El de Libérame, ¿no? No, o sea, no os imaginéis a un ángel ahí con una cadena enorme, ¿no? O con una llave, yo qué sé. No, son figuras gramaticales. Bien, por ejemplo, la llave simboliza autoridad para abrir. Y aquí se va a abrir el abismo, ¿no? Autoridad para abrir. Y la cadena simboliza que Satanás puede ser neutralizado, puede ser atado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para que nos entendamos, Jesús dijo que Él era la puerta. Que por mí no entrare, ¿qué? No será salvo. ¿Y que Jesús es una puerta? No es una puerta, es una figura de lenguaje para decirnos que es a través de Él, a través de quien se entra. Bien, pues esto entendamos que aquí está usando una figura para que nosotros lo podamos entender de alguna manera, ¿no? Es lo que dijimos cuando hablamos de la batalla que ocurre entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. ¿Cómo es? No sabemos cómo es. A espadazos no es, ni creo que sea con tanques ni nada de eso, ¿no? Porque ellos son seres espirituales y a eso se nos escapa. ¿Cómo hay una pelea ahí? Cuando dice que el ángel contendió con Satanás por el cuerpo de... ¿Cómo ocurre eso? Pues se nos escapa, pero sí está claro que hay un choque ahí, ¿no? El símbolo de atar a los demonios con cadenas también está en Judas versículo 6, también está ahí. El abismo en Apocalipsis aparece en el capítulo 9, 11, etc. Y aparece varias veces, ¿no? Abismo, 7 veces. Siempre respecto al lugar temporal del encarcelamiento de ciertos. O sea, cuando se nos habla de que Satanás va al abismo, ese no es su destino final. Es un sitio donde a él se le guarda ahí, pero no es su destino final, ni mucho menos. En Apocalipsis, si veis estos textos, a veces se habla de que, por ejemplo, hay demonios reservados ahí, que no se les permite salir, y cuando se les permite, pues ya vimos lo que hacen, ¿no? El abismo no es su lugar definitivo de castigo. El lugar definitivo de Satanás de castigo, vamos a ver que es el lago de fuego, que es una forma de describirnos, pues el infierno, ¿no? El lugar de separación de Dios. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos.
Bien, versículo 2. Y prendió al dragón. Dragón, recordáis que es la figura que se usa, por ejemplo, en Apocalipsis 12 para Satanás. Y dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es interesante que aquí, casi en el final de Satanás, o por lo menos en su papel que tiene en la Biblia, se nos refiera a Satanás como el adversario, como hemos dicho, pero también como la serpiente antigua. Ya cuando el hombre se rebeló y no fue posible este reino que Dios tenía para el ser humano, para Adán y Eva y sus descendientes, estaba Satanás allí ya. Él es aquel que estaba allí. Pero, ¿cuál es el final? El final es que ese que estaba allí al principio, ahora es atado por el Señor. Es una manera, ¿no?, de reforzar estas cosas en el texto bíblico. Ahora, ¿puede ser atado un ser espiritual? O sea, ¿puede ser atado? ¿Puede un ser espiritual ser atado? ¿Cómo atas a un ser espiritual? No se puede, ¿vale? Entonces, es una figura, ¿vale? Es un antropomorfismo lo que está usando Juan. Es decir, un vocabulario humano para expresar lo que de otro modo sería imposible en la mente humana. Sería imposible. Está diciendo que él fue atado para que tú entiendas que está ocurriendo algo con él. Pero, ¿cómo lo puedes entender tú? No lo podrías entender. Entonces, ¿qué se te dice? Pues que él fue atado. Así tú lo puedes entender perfectamente. Cuando alguien te dice, pues que me ataron o me encadenaron, ¿qué quiere decir? Porque no podía hacer nada, ¿no? Bien, esa es la idea. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nos habla del brazo de Dios. Dios no tiene brazo. Se nos habla del dedo de Dios. No tiene dedo. O se nos habla de la boca o del ojo de Dios. No tiene un ojo como nosotros. Lo que te está diciendo con el ojo de Dios que Él ve las cosas. Pero no necesita un ojo para ver, ¿no? ¿Entendéis? Bien, aquí igual. Satanás fue atado. Bien, está usando una figura de lenguaje para que nosotros en nuestra cabecita podamos hacernos una imagen de esto que ocurre. Atar a Satanás es una manera de decir que Satanás es neutralizado o hecho inactivo o inoperante. Esa es la idea. Se le ata, o sea, ya está limitado. Y ahora encima se le arroja ahí, ahora vamos a ver. La duración del tiempo por cual Satanás será atado está definido como 1000 años. Fue atado por 1000 años. No un tiempo indefinido, ni no sé qué, 1000 años. Si estamos hablando de un milenio literal de 1000 años, ¿qué ocurre? Pues durante esos 1000 años Satanás va a estar neutralizado, inactivo, inoperante en el mundo. Y se repite 6 veces más, que es una forma de precisar la duración del milenio. Durante todo Apocalipsis 20 se va a repetir varias veces, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Cuando la Biblia quiere decirte, no te quiere decir el tiempo, te dice, y por un tiempo, pero cuando te quiere decir que son 1000 años, son 1000 años. No hay nada en el texto que nos dé como para interpretar que no son 1000 años realmente. Versículo 3. Así que, ¿qué hace? Bueno, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Mirad las frases, los verbos. Lo arrojó al abismo. Lo encerró en el abismo. Puso su sello sobre él, o sea, sobre el abismo, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto, o sea, de esos 1000 años, vuelvo a repetir, implícitamente, esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ves cómo cuando la Biblia, cuando Juan no quiere decirte o precisarte el tiempo, no te lo dice? 1000 años, 1000 años, 1000 años. Pero resulta que dice, hasta que Satanás sea desatado por un poco de tiempo.
Cuando no te quiere decir el tiempo, no te lo dice. Bien. El propósito de esto, de momento, no es el juicio en sí, sino evitar que él engañe a las naciones. Esos 1000 años, Satanás no es juzgado todavía. Es atado con un propósito, que él no engañe a las naciones, para que Jesús pueda reinar y establecer su reino. Esa es la idea, ¿no? Por eso dijimos al principio, a las 8:30, dijimos que todos los males de este mundo, Satanás es uno de los responsables directos. Por eso cuando Jesús quiere establecer un reino en este mundo, él como rey, Satanás tiene que ser neutralizado. Como se describe en la acción, representaría una total limitación de su actuación o restricción de sus obras. Lo voy a explicar, ¿no? Ahora, porque los verbos, la idea, los verbos y la forma de describirse, creo que es muy gráfica, ¿no? Lo coge, lo ata, lo arroja al abismo, lo encierra y pone su sello sobre él. O sea, te está diciendo que él va a ser encerrado en un sitio concreto y de ahí no va a poder salir, ni hacer nada. Está ahí, cerrado, punto. Como cuando tú pues, encierras a una persona, pues un asesino, ¿no? Que pues hay países que no se da la cadena perpetua, o sea, la cadena perpetua, digamos, ¿no? Y se le pone pues 30 años en la cárcel, ¿vale? Entonces se le mete en la cárcel para que no pueda hacer eso, ¿vale? Para que no lo pueda, ese es el propósito, que no haga eso otra vez. Pues esta es la idea, ¿no? Es echado a ese lugar, atado, limitado totalmente, para que no engañe a las naciones. Si él no estuviera limitado totalmente, pues no nos pega, ¿no? Porque hasta qué punto, donde si está atado, puede salir y estar en el milenio por ahí campando. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, te está diciendo, mientras el milenio dure, Satanás estará atado y totalmente limitado. Literalmente cuando dice después de esto, literalmente es después de estas cosas será desatado un tiempo. O sea, después de estas cosas, ¿qué? Después del milenio será desatado. La razón de por qué Dios permite que él sea desatado por un tiempo, pues yo creo que trasciende nuestra comprensión, ¿no? Yo por lo menos no lo puedo entender. O sea, vamos a ver. Si ya Jesús viene, derrota a sus enemigos, establece su reino, el tío lo ata, ¿pues para qué lo sueltan? Entenderme, ¿no? O sea, a mí se me escapa, ¿no? Pero está claro que esto tenía que ser así. Está claro. Vamos a ver una pista que nos da al final del capítulo, o sea, bueno, la segunda parte del capítulo, pero que ni por mucho es una respuesta, pero bueno, es una pista, ¿no? Pero humanamente hablando, pues no tiene sentido eso. ¿Para qué lo sueltan otra vez, no? Pues se va a engañar a la gente, ¿no? Pero está claro que eso tenía que ocurrir. Creo que una de las razones por las cuales va a ser desatado, que demostrará no solo la maldad de Satanás, sino de la humanidad. Una de las cosas que Apocalipsis se preocupa, es curioso, ¿no? Una de las cosas que Apocalipsis se preocupa mucho, siempre recordarnos, es que el ser humano no es inocente. Para nada, ni mucho menos. El ser humano no es inocente. Y el ser humano vive de espaldas a Dios porque quiere. Y este hecho de soltarle, aunque trascienda un poco nuestra imaginación y nuestra comprensión, pero podríamos entenderlo por este lado, ¿no? Porque al final se tiene que demostrar una vez más que el ser humano no tiene remedio y que Satanás tampoco. Da igual que sea vencido, da igual que sea atado 1000 años, da igual que esté ahí, no sé si como un perro sufriendo o cómo, da igual. ¿Crees que después de 1000 años de esto
¿Va a salir de ahí, va a ir a Dios a pedirle perdón? ¿Alguien no podría pensar eso? Pues no ocurre. Bueno, venga, Sara, a ver, ¿qué tienes que decir? Nada, que voy a por ti, pero mañana mismo. Eso es lo que ocurre. O sea que ni Satanás, ni por supuesto el ser humano, es tan inocente. Es tan culpable Satanás en engañar a las naciones, vamos a ver, como que las naciones están deseando ser engañadas. Así es. Un poco de tiempo, me llama la atención. Satanás será suelto un poco de tiempo. Vamos a ver lo que la que forman un poco de tiempo. Lo que nos dice que será suficiente para él y la humanidad para volver a rebelarse contra Dios. Esto no es cuestión de que, bueno, la sociedad te va empujando, el ambiente, la cultura, no. Hace falta un poco de tiempo solo. Y ya está otra vez formado, ¿no? Y ya está otra vez que, mira, vamos a leerlo simplemente, sin decir nada, ¿no? Porque lo vamos a estudiar. Versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales será como la arena del mar. Ahora, déjame un par de minutos para explicarte esto. El milenio va a ser un reinado de Jesús en la tierra, un reinado de paz, etcétera, etcétera, de justicia y todo. ¿Crees que alguna persona durante el milenio no va a saber que ese milenio es el resultado de una gran rebelión de Satanás y la humanidad contra Dios? Será imposible. Todo lo que esté en el milenio y esté viendo a Jesús, pues ¿quién es? ¿No? Un niño cuando nazca y haga uso de razón, bueno, ¿quién es? Pues es Jesús, el Rey. Se explicará, bueno, se enseñará en los colegios, supongo, no sé cómo será. De manera que esta gente, que cuando Satanás se ha soltado un poco de tiempo, sabe perfectamente qué es el milenio. ¿El resultado de qué? ¿No? Y aún así, dice, como la arena del mar. O sea que no van a ser 4 gatos, ¿no? Va a ser muchas. ¿Qué pista tenemos? Y con esto termino, ¿no? Para no... ¿Qué pista tenemos? Pues la pista que también Apocalipsis nos da, de que viendo las obras de Dios durante la gran tribulación, viendo los juicios de Dios, la gente no se arrepiente y quiere seguir como vimos, con sus hurtos, con sus hechicerías, con sus cosas. La gente no quiere seguir a Dios porque no lo quiere, punto. Prefiere otro estilo de vida. ¿Y qué vemos en Apocalipsis? Jesús está reinando. Pues vamos a ver, con vara de hierro, de una forma recta. ¿Y qué pasa? Pues cuando Satanás se ha soltado, va a haber otra opción. ¿Y qué pasa? Pues el hombre se va a rebelar. Exactamente lo mismo que pasó en el Edén. Adán y Eva, libres, inocentes, sin la condenación, etcétera, etcétera. Y Satanás viene para presentar otra opción. Mirad, que Dios nos ha dicho, con que Dios os ha dicho, claro, pero es que Él sabe que el día que vosotros hagáis esto, hombre, se os van a abrir los ojos. Es que estáis aquí haciendo lo que Él quiere siempre. El día que vosotros comáis de eso, a ver, amigo, que no solo es Dios, hay más en este mundo, ¿eh? Y el hombre toma partido y decide ese camino, ¿no? Pues esto lo vamos a ver, qué ocurre al final de la historia, otra vez. Por eso, como no sé si era una canción, ¿no? De
el hombre tropieza 2 veces, ¿eh? Había una canción, creo, mexicana, ¿no? Era un grupo mexicano ahí que cantaba algo de... Una piedra del camino. No, esa es otra piedra. Muy bien, pues semana que viene seguimos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por O favor. sí, dale. ¿Quiénes son los que viven durante el milenio? Más adelante. Semana que viene. Sí. Una duda. Yo quería decir Sí, un momento. una pregunta o algo así. Bueno, venga, te ha dado paso Juan como un caballero. Que no sé si es una pregunta o es una reflexión. Que sea de fácil. No, que por ejemplo el hombre y la mujer cuando vino la serpiente a engañarlo, que tuvo que venir porque si no ellos no por su propia decisión no hubiesen comido el mejor deseado. Es una buena pregunta. Estaba allí, ¿no? Porque si no llega a engañarle el diablo, lo mismo ellos no toman esa decisión de hacerlo porque en ellos había inocencia, ¿no? Creo que hay una forma de contestar esa pregunta, ¿no? Y es que cuando ellos pecan, no se le echa la culpa a Satanás. Se le echa la culpa a ellos. Pero fueron engañados. Pero y lo dice claro la Biblia. se le echa la culpa a ellos, no a Satanás. Satanás se le echa culpa, pero no toda. Y luego, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, que explica muy bien todo el proceso de la tentación y cómo el hombre cede, cómo es atraído y seducido, no habla de Satanás, tampoco lo menciona para nada a Satanás. Es una decisión tuya. ¿Qué pasa? Satanás es el instigador. Esto es como decir, ¿y si en un sentido tu pregunta no tiene respuesta? Claro, una reflexión. Claro, no tiene respuesta porque ¿y si Satanás no estuviera? Pero estaba. Pero no dice que Adán Claro, fue engañado, fue pero es como si dices, oye, ¿por qué los ángeles también pecaron? ¿Y si Satanás no hubiese...? No, bueno, Satanás empezó, pero los demás lo hicieron. O sea que es muy difícil contestar por ese lado esa pregunta, ¿no? Tal vez yo por eso te dije primero, ¿no? Que yo la contestaría por el hecho de que el hombre se le culpa a él. O sea, tú has hecho esto, ¿no? Por tanto, tú has perdido todo lo que Dios te había dado, ¿no? Y por eso Jesús tiene que venir, ¿no? Por eso dice Romanos que así como el pecado entró por un hombre, no entró por Satanás, por un hombre, la vida eterna entra también por un hombre, Cristo, que es el postrer Adán, que le llama Pablo, ¿no? O sea que por las dos cosas, ¿no? Y si no estuviera, es muy difícil por no decir imposible de contestar, ¿no? Sí, David. No. Perdón, pensé que... Quería corroborar eso, que es que esa pregunta es una de las tantas a las que no no podemos contestar. Sí. Porque es que si queremos contestar a esa pregunta, lo que vamos a hacer es acomodar a nuestra forma de entender la vida y las cosas como hombres, como humanos, y meter a Dios en ese cajón, que evidentemente nosotros no vamos a juzgar a Dios. Eso es absurdo. También es normal que uno se haga este tipo de preguntas, ¿no? Porque es un poco el deseo de intentar comprender cosas, ¿no? Lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué Satanás es desatado? Pues a mí también, yo digo, ¿y por qué lo de? ¿Y si no lo desata? Pues, pero es lo que tenemos revelado. La Biblia dice que Adán no fue engañado, pero voluntariamente, o sea, que ahí ya no tenemos duda. Bueno, pero Satanás estaba ahí, ¿no? No podemos olvidarnos del que caso. Satanás estaba ahí, por supuesto. Una duda. Satanás es metido 1000 años en el abismo. En el abismo. Pero me pregunta, ¿los secuaces también están metidos en el abismo o están, digamos, con un miedo tal que no aparecen por aquí? Por ejemplo, la información que se nos da de la bestia y el falso profeta es que son enviados al lago de fuego. Todos. Sí. Lo que pasa es que él sí es atado en el abismo. Las personas, ¿estás hablando de las personas? No, me refiero a los ángeles. Ellos van al lago de fuego. Y todo eso. Apocalipsis 19 nos dice que ellos van al lago de fuego. Las personas van al Hades, o sea, al Seol, perdón. Las personas van, o sea,
mueren Sí, las personas- y van al lugar de los muertos, esperando a ser resucitados. Claro, yo me refería a que el diablo es metido ahí en el abismo. Sí, porque el juicio de él todavía no ha llegado. Los secuaces de él, los ángeles que están rodeándonos y que están, van también a ese sitio, o durante ese tiempo están con tanto miedo que no aparecen siquiera. No se nos dice. No se nos dice, por eso- Sí se nos dice de la bestia y el falso profeta que son arrojados vivos. Ellos sí son. Sí, Manuel. Esta pregunta va conmigo, te la iba a hacer hace 2 semanas. Ya la hablé contigo hace tiempo en mi casa cuando hacemos las reuniones allí. Es que dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero, ¿no? ¿Vale? Pero si yo me muero mañana, dice Pablo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Pues tengo que resucitar otra vez, ¿no? Ya me ha resucitado Dios cuando muero, ¿no? No. O sea, tú cuando te mueres, mueres resucitado. Tu Manuel va con el Señor, el cuerpo se queda aquí. Y entonces... Y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, a arrebatar a su iglesia, tu cuerpo será resucitado para estar con el Señor. Pero antes ya estás con el Señor. Yo estoy vivo allí con el Señor, mi alma. Exactamente. Tu alma, tu espíritu. Exactamente. Tú tranquilo que descansa en paz. Uy, ya no me anda que también te ha salido. No, hombre, descansa en paz, no frases malas, ¿no? Requiem in pace, vamos. Muy bien, pues ruego no pregunten más. Vamos a orar. Aquí Ana nos va a ayudar ahora. Señor, te damos gracias por este día y por estos momentos, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, ayúdanos, Señor, a retenerla en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, para que aprendamos de ella, Señor, y te obedezcamos, Señor. Gracias por todo, gracias por Antonio, Señor, que tú lo sigas bendiciendo. Y, Padre, que tú nos lleves con tu paz y bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.